Bienvenido al podcast de Todos Eléctricos. Ya no sé ni cuántos llevamos, pero hoy me hace especialmente ilusión porque aparte de que es un amigo que viene aquí al podcast, es uno de los, personas que más saben sobre cargadores eléctricos aquí. Así que doy la bienvenida aquí a Iván Ramírez de PRM.te Recarga Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimos días, Lars. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Cada vez que vengo, que es cada cierto tiempo, veo que esto está espectacular. Van mejorando el canal, van mejorando todo el set de grabación. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Aquí tenemos que mejorar tenemos que estar a la altura de los invitados, porque yo me acuerdo que nos conocimos instalando el cargador en mi garaje aquí hace 7 años o algo así. Fue pues, 2016, 17 sería fácilmente, ¿no? Trabajando como instalador para otra empresa y desde entonces montaste tu propia empresa y ahora instalas. ¿Cuántos cargadores instaláis al mes? Al mes estamos rondando los 200 cargadores. 200 cargadores. 180, 200 cargadores todos los meses. Sí, una pasada. La verdad que desde aquel día que vinimos, como bien dices, a instalar el cargador de tu casa, que es cuando nos conocimos, trabajando. Ya era mi propia empresa, pero nos subcontrataba a otra empresa y hacíamos trabajos para ellos. Decidimos dar el paso de montarnos por nuestra cuenta, especializarnos en lo que es todo el tipo de instalación para puntos de recarga. Y poquito a poco, pues vamos creciendo a la vez que va creciendo la movilidad eléctrica, ¿no? Y claro, la verdad que muy contentos. La verdad que sí. Hemos hecho varios vídeos juntos, varias entrevistas y tal, pero a fecha de hoy, a 2025, aquí a mitad finales de año, ¿qué cargadores instala la gente y cuáles son los cargadores más interesantes para instalar? Pues te cuento que últimamente, en los últimos tiempos, la verdad que no ha cambiado mucho. Hay los productos que la gente más o menos conoce, que hemos hablado en otros vídeos anteriormente, ¿Sí? Siguen estando completamente vigentes y son cargadores que están funcionando muy bien. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Pues V12 Tridan es un cargador que instalamos mucho, Polycharger, Voltio, Tesla Wall Connector, siempre es un cargador recurrente que el cliente de Tesla le suele gustar mucho. Y es con lo que más trabajamos. Cada día salen cargadores nuevos. O sea, todas las semanas, sin exagerarte, nos ofrecen nuevos cargadores, sobre todo muchos de China normalmente, cargadores europeos. Pero siempre intentamos apostar mucho porque en España hay bastantes fábricas y bastantes fabricantes de cargadores que se desarrollan aquí, que se fabrican aquí, que se distribuyen aquí y son muy buenos. Aparte de ser cargadores muy buenos, tienes el apoyo de tener la fábrica cerca, de tener la gente cercana y poder tener un servicio técnico acorde, ¿no?, con el producto. Entonces, siempre recomiendo que si se puede hacer por instalar cargadores que sean nacionales, ¿por qué no? Mucho mejor. Claro. No, claramente es mejor para el cliente, para vosotros, claro, para el país como conjunto, ¿no? Sí. Que eso está claro. ¿Y qué es lo que busca la gente hoy en día en un cargador? Porque yo me acuerdo, el primero que era que tiene que ser bonito y tiene que cargar el coche. Y ya lo demás, pues ha venido desde entonces, porque han cambiado mucho los cargadores desde hace 7 años. Total. ¿Qué se busca hoy en día en un cargador? Totalmente. Al principio prácticamente era un enchufe. Al principio lo primero que montábamos literalmente eran un enchufe, una toma suco. Y a partir de ahí ha ido evolucionando el tema de la carga vinculada. Dio un paso importante cuando empezó a salir todo el tema del control dinámico de potencia, ¿no? Que los cargadores se regularan con la potencia que tú estás gastando en casa para que no tuvieras que contratar más potencia de la que tenías. Y ahora mismo estamos en un paso que estoy notando en los últimos meses que la gente nos está pidiendo sobre todo conectividad en los cargadores. Y creo que es el siguiente paso que vamos a dar y que tenemos que dar con los cargadores, es que los cargadores estén siempre conectados a Internet. ¿Por qué? Porque te va a dar varias mejoras, ¿no? Te va a dar la mejora de poder monitorizar la carga en todo momento, estés donde estés. Estás en casa y aunque en el garaje no tengas cobertura, conseguir que tenga Internet, ¿para qué? Para que tú puedas iniciar la carga, parar la carga, temporizarla, ver si el coche está cargando o no, que te dé alertas, muy importante, ¿vale? Que te pueda dar en el momento una alerta. Imagínate que el coche para de cargar y tú no te enteras hasta la mañana siguiente. Si el equipo está conectado a Internet, te va a dar la alerta en ese momento, vas a ver por qué no carga y a la mañana siguiente no vas a tener el disgusto de encontrarte que el coche está sin cargar. Claro. Entonces, ese es el siguiente paso que estamos a trabajar, es la conectividad en todos los cargadores. ¿Y cómo se hace una conectividad? Porque a veces se instala en un -3, donde la señal no llega ninguna señal, que estamos muy bajo tierra. ¿Cómo soléis solucionar eso? Pues esa es la solución técnica que estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Hasta ahora veníamos trabajando con 3 soluciones, pero sí que es verdad que, como bien dices, en un garaje -3 no es algo sencillo el bajar conectividad, ¿no? Las opciones que barajamos.
tirar un cable UTP desde el cargador hasta tu casa. Que si vives en un séptimo, pues imagínate, te cuesta más bajar la conectividad que hacer la propia instalación. Claro. No tiene mucho sentido. Otra opción que se baraja es montar un sistema PLC. ¿Cuál es el problema de ese sistema PLC? Que es una señal muy inestable, porque la señal de Internet... PLC, ayúdame, es Internet a través del propio... A través de la red eléctrica. Vale, okay. ¿Vale? Entonces, viaja la señal de Internet por los propios cables de la electricidad. ¿Eso qué pasa? Que nos genera una señal muy inestable. Hay momentos en que funciona bien, pero hay momentos que por el motivo que sea, porque esa línea tiene más tensión o menos tensión, o cambian los parámetros y deja de funcionar. Entonces, si es una solución técnica que no funciona siempre, para mí no es una solución. Uh-huh. Y la tercera vía que estamos trabajando es la más fácil, la que siempre va a funcionar, que es montar un router con una tarjeta SIM en una zona donde siempre haya cobertura y que va a ser una zona del garaje, cerca de una puerta, cerca de una ventilación, o incluso en el propio RITI, que es el cuarto de telecomunicaciones de una comunidad, que normalmente siempre está paralelo o cerca del cuarto de contadores, y desde ahí ya bajar la línea paralelamente con la instalación del punto de recarga hasta el garaje, hasta tu punto de recarga. Estaba pensando en instalaciones justamente para garajes comunitarios, ¿no? Donde los vecinos poco a poco van pues instalando cada vez más. Pues, ¿cómo evitamos que hay que bajar, pues como tú bien dices, por ejemplo, instalar 17 distintos routers para tener internet porque hay 17 vecinos que todos necesitan conectividad? ¿Cómo colaboran las comunidades porque habrá cosas común en esas instalaciones que Totalmente. se pueden aprovechar, ¿no? Totalmente. Esto es una pelea que llevamos tiempo trabajando en ello y todavía no hemos terminado de dar ese salto. No sé cuándo llegará. Creo que no tardará mucho. Es el tema que hemos hablado muchas veces de las preinstalaciones. Yeah. Al final nosotros estamos haciendo instalaciones particulares para cada uno de los vecinos que quien necesita un punto de recarga le hace la instalación, pero tiene sentido que se hagan instalaciones comunitarias, que se hagan preinstalaciones. ¿Cuál es el problema de eso? Que para hacer una preinstalación tienes que poner de acuerdo a toda la comunidad. Y ahí tienes el problema. Nosotros, la mayoría de las veces o muchas veces, cuando pasamos un presupuesto para hacer un punto de recarga en un garaje, ya le pasamos un presupuesto a hacer una preinstalación al administrador. ¿Pero qué lleva eso? Pues esperar a la siguiente reunión, 3, 4, 6 meses, cuando toque. Llevarlo a votación, que salga adelante o que no salga adelante. Pero sí que es verdad que es la mejor solución y es la solución que llegará un momento que se haga en el 100% de las comunidades. En las casas que se han construido a partir de 2015, creo que fue cuando salió la normativa, Ajá. ya es obligatorio que la lleven, esas preinstalaciones. Entonces, cuando vas a un edificio más o menos nuevo, es una gozada, ¿no? Porque tú tiras la instalación por una canalización que ya han dejado preparada para ello, una instalación que queda mucho más homogénea, que pasa todos los cables por el mismo sitio y va organizado. Yo me recuerda un poco a las instalaciones de telecomunicaciones. Hace muchos años, por las telecomunicaciones, veías que iban por la fachada de los bloques, que se tiraban por donde se podía. Que pasé por algunos pueblos y hay 1 millón de cables Total. por fuera colgando entre las casas y parece, que una telaraña impresionante, ¿no? Y luego ya, pues, cuando se normalizó, pues ahora ves que todos los garajes, todos los edificios tienen su instalación de telecomunicaciones. Vamos hacia eso. ¿Cuánto va a tardar? Yo creo que se está acelerando. Lo hemos hablado antes, que vemos que en el último año, sobre todo, se está vendiendo más vehículos eléctricos. Cuanto más vehículos eléctricos se vendan, pues este tipo de soluciones van a ser más rápidas. El propio tema que hablábamos de la conectividad en el garaje, también hay soluciones colectivas. Tú puedes montar repetidores en los garajes para que haya cobertura en todo el garaje y facilitaríamos mucho el no tener que montar un router por cada punto de recarga. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene que ser la comunidad que lo acepten entre todos y que se haga y que se pague entre todos. Entonces, seguimos trabajando en ello. Pero todo va un poco mano a mano con la aceptación del coche eléctrico o electrificado en general, ¿no? Porque si hay más coches eléctricos y más híbridos enchufables, pues más gente estaría dispuesto a destinar una parte del presupuesto de una comunidad para hacer una preinstalación. Exacto, Lars, exacto. Y cuando se habla de los edificios antiguos, que a veces pues no tienen suficiente potencia y ni siquiera se puede llevar por los cables que los trae y tal, también la solución sería hacer instalaciones comunitarias, ¿no? Donde se puede hacer una carga dinámica de potencia entre varias plazas. ¿Existen soluciones para eso? Te cuento un poco. Aquí yo lo distingo en dos aspectos. Por un lado está el esquema 2 de instalación, que es un esquema que cuando tú tienes una vivienda y tienes un propio contador, puedes coger la potencia para tu cargador de tu propio contador ya existente, ¿vale? Para mí es una solución bastante real porque al final la línea general de alimentación está preparada para X potencia de esas viviendas y se puede compaginar perfectamente con la carga del vehículo eléctrico, como bien hablabas,
con ese control dinámico de potencia. Si tú tienes en tu casa contratado 5 kilovatios para vivir en tu día a día, con esos 5 kilovatios o 4 kilovatios, perfectamente por la noche puedes cargar el vehículo. Y podrías tener un cargador por cada vivienda sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no vas a cargar todos los coches a la vez, igual que no vas a cocinar nunca a la vez. O sea, hay un coeficiente de simultaneidad que lo permite, que no hay ningún problema. Ahora, el problema cuando viene, cuando no existe ese contador, cuando tú no tienes un garaje donde no tienes la posibilidad de tener esa vivienda y tener ese contador para poder coger potencia para tu punto de recarga. Ahí sí que tenemos que empezar a ver, y estamos viendo, otras soluciones de carga colectiva, por ejemplo, de pedir solamente un suministro con más potencia y de ese suministro sacar varios cargadores que vayan repartiendo la potencia y que ese cargador no lo utilice solamente una persona, sino que lo puedan utilizar más personas. Carga colectiva que estamos dándole vueltas a ver cómo lo podemos enfocar, porque aquí en Madrid ahora mismo existe un problema grave con los parkings de residentes. Uh-huh. Hay sitios enormes que vive un montón de gente y son parkings a lo mejor que tienen 1.000 plazas, 1.500 plazas. Claro. ¿Y qué pasa? Que ahí hay un suministro eléctrico que en su día se diseñó para las luces, para la extracción, la puerta eléctrica, ascensor como mucho, pero claro, no está diseñado para poner 1.500 puntos de recarga. Claro. Entonces ahí hay que dar una muy solución. Poca ¿cómo se dice? Pues muy poco que se usan a la vez, ¿no? Claro. Si hay 1.000, algunos van a usarse a la vez. Está claro. Entonces ese es un problema que hay que solucionar. Hay que solucionar. Las compañías distribuidoras tienen algo que decir, lógicamente, porque va a depender de ellos, de que nos manden una línea desde el centro de transformación más cercano para ver qué potencia disponible tenemos y a partir de esa potencia disponible que nos entregue la distribuidora, ver cómo podemos repartir los mayor puntos de recarga posibles para que puedan cargar el mayor número de coches a la vez. Pero todo eso es una limitación teórica, ¿no? Es algo que te encuentras en el día a día muchas veces, que haya un garaje y que realmente no haya potencia. ¿Es algo que lo ves a menudo? En este tipo de garajes de residentes, desde luego, claro que es potencia, sí, porque ahí no existe, como te digo, cuando se diseñó ese garaje estaba diseñado con una potencia específica para lo que estaba. Entonces ahora sí que hay que pedir una segunda línea para tener potencia y poder dar servicio en este aspecto. Ahí sí que había un problema. En las casas, garajes comunitarios típicos donde tienes viviendas encima, donde vive la gente, ahí no veo problema de potencia. No veo problema de potencia ninguno porque, como te digo, con los coeficientes de simultaneidad, igual que tú cuando te pones a cocinar no estás pendiente del vecino si está cocinando o no, igualmente puedes poner tu coche a cargar. Habrá días que cargues tú, habrá días que cargue el vecino, habrá días que carguen muchos a la vez, que carguen pocos, pero no va a haber un problema de potencia real en ese aspecto. Ya. Bueno. Y así, si instaláis 200 cargadores al mes, me imagino que son unos cuantos al día, que son entre 5 y 10 cargadores al día. Estamos en 10 cargadores aproximadamente, entre 8 y 12 cargadores diarios. ¿Y alguna historia curiosa? Imagínate. Por eso me pregunto. Hay muchas que no se pueden contar, Lars. Bueno, algunas que se pueden contar, sí. o quizás que no se pueden contar, pero sin ponerles nombres. Algunas... Sí. Nos ha pasado de todo. Primero, desde conduciendo, ¿no? Imagínate la cantidad de kilómetros que hacemos al día por las carreteras. Entonces, eso ya, ahí te surgen infinidad de aventuras, infinidad de casos, ¿no? Sí. Y luego en instalaciones. Hay muchas que no se pueden contar, pues normalmente las que más te acuerdas y tal, ¿cuáles son? Pues las cuando se ha liado alguna, que lógicamente llevamos cerca de 7.000 instalaciones realizadas. Y intentamos hacerlo bien, pero alguna hemos liado, ¿no? A veces hacéis un agujero, no hay que hacer un agujero. A veces hacemos un agujero donde hay que hacerlo, algún parking se ha inundado. Y claro, lo pasas fatal, imagínate. Claro. Imagínate que de repente pues, estás haciendo un taladro y chorro de agua, vete a buscar rápidamente para cortar el agua general de la comunidad, entre unas cosas y otras, parking inundado. Y pues ahora nada, sin agua los vecinos hasta que vete a buscar un fontanero de urgencia que te lo arregle, que tal. Todo el mundo contento. O sea, algunas de esas, pero hemos tenido algunas graciosas. Te voy a contar una que te va a sorprender porque fue aquí en tu propia casa y a lo mejor nunca te lo he contado, ¿eh? Y a lo mejor, sí. Espera, ¿aquí en mi casa? Aquí en tu casa, sí. Hostias. Sí. Pues si está mi compañero Alberto, si cada vez que se acuerda de esto se muere de la risa. Vinimos cuando fue. Miedo me da lo que me vas a contar, ¿eh? Sí. No, se puede contar. Sí. Lo que pasa es que nunca ha salido el tema, nunca te lo he contado. Bueno. Venimos a hacer la instalación, como hemos comentado antes. Sí. No me acuerdo, fue 2016, 2017, hace ya años. Vine yo con mi compañero Alberto a hacer la instalación. Íbamos a montar un Wall Connector, creo. El primer cargador que montaste, entonces la Wall Connector. Sí. Empezamos a hacer la instalación, subimos, bajamos y ya esto voy a subir por arriba, voy a meter la guía para pasar los cables hacia abajo. Y una de las veces que subo, según abro la puerta y en la entrada de tu casa, tenía la guía enrollada en el suelo. Hostia, según pisé la guía, ¡fua!
los pies para arriba, me pegué un espaldazo, casi me parto la espalda allí. Claro, todo esto, tú estabas grabando la instalación y tal, y tal. Mi compañero decía, te ha grabado, seguro que te ha grabado. No te diste cuenta, ¿no? No, es la primera que lo oigo. Pues sí, me pegué un golpetazo. Casi te quedas en silla de ruedas instalándome un cargador. Así fue. Y eso fue aquí en tu casa, o sea que... Y mi compañero, claro, imagínate ya, después de ese golpe, cada vez que me miraba la cara no podía parar de reírse. O sea, ya estuvimos todo el rato, cada vez que me miraba... ¿Sabes? Pues ya sabemos, no tiras la guía al suelo, que vamos. Pisé la guía, claro, estaba el suelo así, la tarima así, tan... Eso resbala un montón. Claro, pisé la guía, ¡fua! Me pegó un espaldazo que no veas. O Pena sea no haberlo grabado, que hubiera sido un exitazo de vídeo. Hubiera sido viral. Oye, ¿y alguna vez vecinos que se han opuesto a que vosotros estáis ahí y viene el vecino y dice, aquí no se puede, que se queman los coches y eso? Eso nos ha pasado y nos sigue pasando, pues el típico vecino va a ser una comunidad y hay gente de todo y hay gente que se opone, que no le gusta este tema y que se pone muy cabezón. Han llamado a la policía varias veces. Oye, que no se puede hacer esto. Mira, yo estoy aquí trabajando, estoy haciendo mi trabajo, estoy cumpliendo normativa, esto va certificado en industria, no hay ningún tipo de problema. Oiga, yo voy a seguir trabajando. Pues llamo a la policía. Pues llame usted a quien necesite llamar. Y se presenta allí la policía, le explicas que estás trabajando, la policía pues se hace así, se van y ya está. Eso nos pasa no mucho, pero sí que pasa de vez en cuando, que hay gente que se opone y se ponen un poquito pesados, además. Y otra cosa que te iba a contar, con instalaciones curiosas que me preguntabas y tal, mola cuando vas, a lo mejor hemos ido a casas de famosos y muchas veces sin saberlo. Por ejemplo, nos pasó que nos llega a nuestro CRM, nos llega un list que era, ¿cómo se llamaba? Ángel, no me acuerdo de su primer apellido. Ángel García o Ángel no sé qué tal. Coño, pues vamos, Ángel García hace una instalación a un chalet, las afueras de Madrid, una urbanización. Llegamos, llamamos a la puerta. Ángel García, sí, es aquí. Nos abre la puerta. Javier Bardem. Súper majo, el tío allí en su casa, nos abrió, le hicimos la instalación perfectamente. Y claro, él se llama Ángel Javier García Bardem. O no sé, no García, pero no me acuerdo bien. Y es su nombre con el que va a todos los sitios, tal y cual, es Ángel García. Normal. Y claro, cuando llegas allí te presentas a Javier Bardem, claro, no te lo esperas. Y dices, hostia, este tío me suena a mí de algo. Y nada, pues esas cosas molan, ¿no? Son curiosas. Él he coincidido con Javier Bardem también, porque antes, hace ya 12 años, 15 años o así, yo trabajaba en una empresa en el centro de Madrid, iba al gimnasio en calle Barquillo, en la parte más lejos de Gran Vía. Y en ese gimnasio él iba también, porque él tenía un piso ahí o algo así, y de vez en cuando le veías ahí, pero bueno, él iba muy que iba en plan privado, ¿no? Con de camuflaje, capucha, ¿no? Y con gafas de sol y hacer sus ejercicios y también hacía cosas. Pues hemos montado así, esa vez nos han pasado a varios, así gente famosa y tal, a Michelle Jenner también le montamos y fue igual, íbamos a nombre de su pareja o de su marido, no sé qué será. Y cuando llegamos allí, entramos, hola, buenas tardes, no sé qué, y de repente aparece la mujer. Me suena. Me suena tu cara. Y guau, gente súper maja, tal. Alberto Contador, le hemos instalado a él y a su hermano. Un Tesla Model X. El primer Tesla Model X que yo vi fue suyo. ¿Sí? Bueno, ya lo había visto, tal, pero aquí que montamos y que lo toqué así en directo. Sí, hemos montado para varios. Esas instalaciones molan. ¿Sabes a quién le hemos montado ahora últimamente? Que a lo mejor no sé si le conocerás o no, que ahora está de moda. A ver. Nilo Ojeda, ¿te suena? ¿No? ¿No sabes quién es Nilo Ojeda? No. Pues ¿Quién es? Ahora mismo yo creo que es el youtuber o el influencer español más potente que hay. Es que sabes el problema, que yo en YouTube veo muy poco. Yo más que nada estoy delante de la cámara, no... En tu defensa tengo que decir que yo hace 2 meses tampoco vale. tampoco le conocía, pero... Bastante guay, pero no... Pero lo que pasa es que, claro, llega nuestro CRM, llega un leads y lo Ojeda, tal. Y bueno, pues uno más. Y claro, llegan los chavales que trabajan conmigo allí en la oficina y tal. ¡Ostras! Este será Nilo Ojeda. Digo, vamos a verlo, vamos a llamar por teléfono. Y claro, y era su madre tal, y el chaval es la bomba. A partir de entonces ya le he conocido, le sigo. Ese ha sido el primer youtuber del mundo que ha grabado en las oficinas centrales de Apple. ¿Ah, sí? El otro día subió un vídeo que ha entrevistado a Tim Cook. Y, o sea, que brutal. O sea, el tío hace un contenido brutal y una repercusión muy, muy fuerte. Pues entró a nuestra página web para montar un cargador como cualquier otro cliente. Claro. Lo que pasa es que ya conociéndolo, pues hablé con él, hicimos ahí una pequeña promoción y tenemos ahí un vídeo donde se ve que monta nuestro cargador. Muy bien. Mola ese tipo de instalaciones y tal, pues al final en tu día a día pues te cambia un poquito tu rutina, ¿no? Y está guay. Claro. Muy bien. A ver si nos hacemos famosos aquí también, Iván. Bueno, el primer famoso que sale fue a ti, como te he dicho antes. Y casi te dejas la espalda, Pues volviendo un poco al tema de las comunidades, porque me pregunta mucha gente que, bueno,
a ver, tú tienes un garaje en una comunidad y tienes, entiendo yo, el derecho de instalarte un cargador si tienes la necesidad, ¿no? Tú no tienes que pedir permiso ni nada. Si es tu plaza, puedes instalar un cargador, ¿verdad? Así es. La normativa te ampara y te dice que tú simplemente tienes que notificar que te vas a hacer un punto de recarga y, lógicamente, que ese punto de recarga cumpla una normativa y, lo que es muy importante, que se certifique en industria. Al final, esa instalación tiene que cumplir la normativa, tú terminas la instalación, rellenas ese certificado, lo mandas a industria. Industria lo que hace es que aleatoriamente, cada 10 o 12 instalaciones, te verifica. Manda un inspector de un organismo de control autorizado y verifica que esa instalación que tú estás haciendo y que estás certificando, la estás haciendo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces 200, pues lógicamente tienes muchas inspecciones. Nosotros prácticamente un día a la semana vamos con el inspector a verificar instalaciones al azar, lo cual está bastante bien porque te hace que tu trabajo siempre esté a la última y bien hecho y sin ningún tipo de problema. En este aspecto, poco más. Cumplir la normativa. Normativas que hay que tener en cuenta. Es muy importante para hacer el punto de recarga, hacerlo cumpliendo la normativa, como estamos diciendo, y siempre pasar en garajes comunitarios por zonas que sean comunitarias. Tú lo que no puedes es pasar por zonas privativas, ¿vale? Tú coger el tubo de la instalación y decir, no, pues lo tiro por aquí en medio y paso por encima de todas las plazas y paso por encima de todos los trasteros para ser el camino más corto. No, tienes que llegar, replantear la instalación, ver por dónde lo llevas y utilizar siempre instalaciones comunitarias, por los centros de los viales, siempre las curvas en ángulos rectos. O sea, cumplir una serie de normativa para que la instalación, primero, sea segura y, segundo, que quede lo mejor posible. Y a veces es complicado, ¿no? Porque a veces desde el cuarto de contadores hasta la plaza, pues hay que pasar por sitios donde pues quizás no son comunitarios o quizás es más complicado, ¿no? ¿Vale? En ese aspecto hay una figura que se llama servidumbre de paso. ¿Vale? A ti, por ejemplo, si tú tienes un trastero debajo del cuarto de contadores, pues no te queda otra que tener una servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque debajo del cuarto de contadores hay instalaciones que salen, la línea general de alimentación, un sumidero, la toma de tierra. Hay instalaciones que por estructura de edificios sí o sí tienen que pasar por tu trastero. En ese caso, tu trastero tiene una servidumbre de paso. Cuando cualquier persona, cuando el edificio necesite pasar una instalación por ahí, sí o sí tienes que abrir tu trastero y dejar que pasen por ahí la instalación. En una plaza de garaje. Hay plazas de garaje que, igual que tú te ha tocado la plaza de garaje, justamente arriba está el cuarto de contadores o está el RITI y la instalación de telecomunicaciones pasa por tu plaza. Pues sí o sí tienes una servidumbre de paso. Y es obligatorio dejar. Es obligatorio cumplirla, claro. Claro, lógicamente, sí. Pues no lo sabía, que yo pensaba que si había que pasar por zonas que no fuesen comunes, se podía representar un problema, pero... Existe esta figura de la servidumbre de paso. Está reflejada en la propiedad horizontal, no sé exactamente ahora mismo, no, igual que es del reglamento electrotécnico, sí que no lo sabemos mejor, pero de este tipo no sé cuál es exactamente la ley que lo dice, pero esa servidumbre de paso existe. Normalmente el vecino lo suele saber y suele ser... No hay ningún problema, pero si no, lo asciendes a la comunidad de vecinos, al administrador, y el administrador es el que se hace cargo de este tema y te dan esa servidumbre de paso sin problema. Así que incluso en casos así hay soluciones. Hay solución. Nosotros jamás, pues, como te decía, casi 7.000 instalaciones, nunca hemos dejado ninguna instalación sin hacer. O sea que al final... ¿Ah, sí? Nunca hemos dejado ninguna instalación. ¿Nunca habéis llegado a un sitio y decir, esto es imposible? Esto es imposible. Nunca hemos llegado. Siempre hay una solución. Hay más caras, más baratas, que te llevan más tiempo, más trabajo, menos trabajo, pero nunca hemos dejado ninguna instalación que nos hemos ido sin poder hacer. Y no es por tirarme flores, pero bueno, ya que estoy me las tiro. Tira. Ahí vamos bastantes veces a instalaciones que otros instaladores no han podido hacer, por el motivo que sea, porque no han visto la solución, y recurren a nosotros para que le demos la solución, porque siempre la hay, o sea, siempre hay una solución. O sea, al final no estamos haciendo centrales nucleares, o sea, estamos tirando un cable desde un punto A a un punto B, entonces siempre hay una solución. Me imagino que tú, como empezaste como instalador, pero ahora estás dirigiendo la empresa, tú vas cuando hay problemas gordos, ¿no? Porque si no, los chicos que están... Joder, pues la mayoría de las cosas lo solucionan ellos, ¿no? Pero... La mayoría de las cosas. Sí que es cierto que la suerte que tengo un muy, muy buen equipo, y que prácticamente todo el equipo que tengo, que tanto los instaladores como en oficina, todos han instalado. La mayoría de los chicos que tengo en oficina, todos antes han estado un buen tiempo instalando, haciendo instalaciones conmigo o con otros compañeros que llevamos bastante tiempo. Entonces, solucionan los problemas. Para que me llegue a mí un problema que tenga que llevar una instalación... Ya tiene que ser un problema gordo. Es raro porque normalmente son capaces de solucionarlo como igual o mejor que si fuera yo. Que muchas veces hay clientes que me dicen,
Ay, Iván, no, es que quiero que vengas tú a hacer la instalación. Digo, joder, pues si llevo sin tocar un destornillador 5 años, digo, te recomiendo que mejor vaya el chico, lo va a hacer mejor que yo, seguro. Y así, siguiendo esa línea, ¿cuál es la instalación más complicada, que más problemas queda? ¿Cuál es el que dices, pues esto, vamos, cuando terminamos esto, abrimos un par de cervezas y lo celebramos en la oficina? Hemos hecho muchas, sobre todo instalaciones largas o instalaciones donde hay que hacer zanjas y tal y cual, suelen ser más complejas. Pero recuerdo una que se complicó porque en principio pensábamos que no iba a ser tan complicada y fue una locura. Estuvimos como tres días. Llegamos allí y no nos cuadraba mucho porque el cuarto de contadores era una mancomunidad con varios cuartos de contadores y el garaje estaba como en el medio de todos esos cuartos de contadores. Y veíamos que el cuarto de contadores podía estar detrás de esa pared, pero no lo tenía muy claro. Vamos a ver los planos. Pedimos los planos al administrador, que muchas veces lo hacemos para ver. Ostras, cogemos los planos y dijimos, aquí está, mira el plano, tal. Calculábamos que podía haber como mucho 1 metro de distancia y que salíamos al garaje. Ajá. Ostras, ese metro resultaron ser como 4 o 5 metros. Ajá. Empezamos a taladrar, Joder, había una cámara que no salía en los planos, que estaba ahí una cámara oculta. A saber lo que ha pasado ahí. O sea, que imagínate, pero claro, ya que estábamos liados, ya como decimos, hay que buscar una solución. El cliente necesita cargar, lógicamente se habla con él, oye, que esto no va a ser lo que habíamos previsto, sino que se está complicando, pero te vamos a dar una solución. La solución, pues al final, para poder entrar a esa cámara, lo que tuvimos que hacer, en vez de un taladro que pensábamos hacer, tuvimos que hacer un agujero de tal tamaño que podía entrar un operario dentro de esa cámara para luego ya taladrar y ya salíamos al cuarto de contadores. Pero imagínate un agujero en la pared pues para que entrara un operario. O sea, una instalación brutal. Y algunas casas así de pueblo que tienen poco potencia y que es difícil ya poner un cargador ahí, ¿te encuentras con eso a veces? ¿Sabes qué pasa? Que potencia realmente hay mucha gente que está confundida, que se piensa que para cargar un vehículo eléctrico hace falta mucha potencia, pero tengo infinidad de clientes que tienen 3 kilovatios contratados y cargan su vehículo. Y digo, joder, pero 3 kilovatios, pues si al final 3 kilovatios, tú con eso vives tranquilamente, no tienes mucho consumo de electricidad y luego enchufas el coche y el coche puede estar perfectamente cargando 10 horas o 8 horas a 3 kilovatios. ¿Cuánto coges? Coges 25, 30 kilovatios hora de capacidad en tu batería que te da perfectamente para hacer 100 y pico kilómetros. Poca gente hace 100 y pico kilómetros al día. Entonces, el cliente que entiende eso dice, ¿para qué voy a contratar yo 7 kilovatios o una barbaridad de potencia que me van a cobrar esa potencia, ese fijo y tal y cual, si con poquita potencia me da para poder hacer mi autonomía diaria? Entonces, es raro que tengamos problemas de ese tipo de potencia. Ah, sí. Y te toca muchas veces educar a los clientes, es decir, no te hace falta y te preguntan, pues yo quiero un supercargador en mi casa, carga rápida y no sé qué, no sé cuánto. ¿Te toca mucho labor de educar? Es una cosa que decimos que nosotros en PRM no solamente somos instaladores de puntos de recarga, sino que acompañamos al cliente en sus primeros pasos en la movilidad eléctrica, ¿no? Que queda así muy bien, pero es verdad, porque no solamente con esto, le educas en muchas cosas que es normal. Un cliente que ha tenido siempre un coche de combustión está acostumbrado a no pensar mucho en el coche, es llegar, echarle gasolina y tal. Ahora, pues hay cosas que son nuevas para él. Le hablas de kilovatios, le hablas de potencia de la vivienda, le hablas de tiempo de carga. Entonces, todo eso se lo tienes que explicar y casi todos los clientes vienen con un montón de dudas al principio, que nadie se lo resuelve, porque normalmente los concesionarios pues no terminan de resolvérselo del todo bien, y te llegan a ti y cuando tú se lo explicas ven con un poco el cielo abierto. ¡Ostras! ¿Sabes? Le aclaras un montón de dudas que tienen y eso es a lo que nos dedicamos. O sea, que estamos encantados de ello. Y instaláis en particulares, pero también en negocios, ¿no? Sí, claro. Hacemos instalaciones en oficinas, hacemos instalaciones en centros comerciales, en hoteles, todo tipo de puntos de recarga. Sí que es verdad que nuestro mayor nicho de negocio, el 90% de las instalaciones es carga vinculada. Cliente que se compra un vehículo y necesita el cargador en su vivienda, nosotros se lo montamos, pero también trabajamos para empresas, para flotas, incluso también nos subcontratan empresas más grandes, ¿no? Como Repsol, por ejemplo, hemos trabajado con ellos, o otro tipo de empresas que montan carga pública, carga en corriente continua. También montamos ese tipo de cargadores. ¿También instaláis cargadores? Sí, hemos montado cargadores de 50 kilovatios, hemos montado mucho, de 120 kilovatios hemos instalado. Al final, un cargador de esa potencia es prácticamente la misma instalación con cables más gordos. Y ya está. O sea, pero es igual. Llevas unas protecciones en cabecera, llevas una línea y llevas un cargador. Todo más grande, pero es lo mismo. Sí. Veo que has traído aquí, bueno, si nos estáis escuchando, vamos a describir lo que tenemos. Tenemos un pitorro, ¿no? Es un enganche para meter en el tipo 2 en el coche y en el otro lado, ¿qué tenemos, Iván? Pues esto es un adaptador para V2L.
Esto que está ahora un poquito, se empieza a escuchar, ¿no? Que hay Sí. coches que vienen con este tipo de tecnología. Y esto básicamente sirve para sacar potencia de la batería del coche. Vale. Normalmente siempre por la toma del coche lo que haces es meterle energía para cargar esa batería. Ahora empieza a haber coches que pueden sacar esa energía que tiene la batería, sacarlas hacia afuera para darle pues cualquier uso que puedas enchufar aquí en esta toma Suco. Vale, entonces ahí sacas una toma de enchufe normal y puedes enchufar, yo que sé, un altavoz, tu barbacoa, lo que haga falta ahí, ¿no? Exacto. Pero no es el único uso externo de una batería de un coche, ¿no? Claro, el uso que tiene esto que va a tener, que va a ser cuando realmente sea muy interesante, es cuando podamos volcar esa batería del vehículo a nuestra vivienda y podamos utilizarla para nuestro día a día, para vivir. ¿Qué tal es el futuro y la actualidad de eso? Porque todo el mundo me pregunta sobre eso también y mi respuesta es, espérate. Espérate. Primero, tenemos ahí varios problemas. Primero, como siempre, la normativa irá por detrás. No espero que salga una normativa antes de que nosotros empecemos a montarlo. O sea, seguramente que empecemos a montarlo, que le busquemos una solución y una vez que eso esté solucionado y se esté probado y esté testeado, es cuando ya salga una normativa al respecto, como pasa muchas veces. Sí. Pero sí que hay problemas técnicos que hay que ir trabajando. Nosotros estamos trabajando en ello, le estamos dando vueltas a cómo poder hacer. Al final es un sistema de backup, ¿no? Como si fuera una batería que tú montas en la vivienda y lo que tenemos que hacer es una conmutación de decir, oye, que cuando la batería del coche esté suministrando energía a la vivienda, no se pueda suministrar por la derivación individual, porque entraría energía por dos sitios, ¡paf!, eso explotaría, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es un sistema de backup para que cuando la potencia del coche esté suministrando a la vivienda no pueda entrar a derivación individual, un corte y tal. En las casas unifamiliares se podría hacer más o menos sencillo, pero ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que normalmente el 80 o el 90% de las viviendas unifamiliares que tienen vehículo eléctrico también tienen placas solares, ¿no? Incluso baterías externas. Entonces ya no es una conmutación a 2, sino que es una conmutación a 3, teniendo en cuenta también lo que es la instalación fotovoltaica. Y ahí técnicamente pues hay que resolver algunas cosillas y luego hay que tener mucho cuidado porque te digo, como no hay ninguna normativa que te diga esto hay que hacerlo así, 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 hay que ser muy cuidadoso con lo que haces porque, oye, no puedes ir tú a lo loco diciendo, venga, voy a hacer este tipo de instalaciones. Tiene que estar muy bien probado, muy bien funcionando, que sea seguro, que no haya ningún tipo de problema, empezar a hacer pruebas y una vez que tengamos eso, pues ver cómo se empieza a comercializar. Llevamos tiempo diciendo que esto está a punto. Yo llevo como el último año porque esto está a punto, pero de momento no se termina de ver ese impulso que haga que esto empiece a funcionar y yo creo que va a terminar funcionando. Además es que es súper interesante. O sea, claro, a nivel energético, el poder almacenar tu energía en tu coche, que te vale para moverte, pero que además también te puede valer para suministrar a tu vivienda, me parece que es una pasada. Claro, es que, mira, yo tengo una batería de hogar ahí fuera que es de 10 kilovatios hora. Pero tengo 150 kilovatios hora en dos coches. En dos coches, es y una en el caso de que se nos va la luz aquí, pues tendría todo el sentido del mundo poder suministrar la vivienda a través de los coches, ¿no? Totalmente. Pero yo llevo tiempo escuchando del Wallbox Pulsar. No, el Quasar. Eso, el Quasar. El Quasar. Sí, tienen nombres estelares ahí. Y sí, el Quasar se supone que es para Vehicle to Home y Vehicle to Grid y no sé eso qué. es. Aquí en España eso ni se comercializa ni se le espera de momento. Sí, sé que se está comercializando en Estados Unidos algunas unidades Sí. O empezando a comercializarse y se supone que sí, que es el primer cargador que va a venir con esta tecnología directamente para que no tengas que usar este tipo de adaptador, sino que simplemente tú le metas la manguera al coche, igual que puede cargar, que sea bidireccional. Igual que puede entrar energía al coche, la puede sacar hacia la vivienda. Deseando estamos que llegue ese momento, pero de momento no te puedo contar mucho más sobre Nos esta falta tecnología. estandarizarlo aquí, nos falta normativa Exacto, y todo eso exacto. tarda años, ¿no? Demasiado. Como te decía antes, la normativa siempre va 3-4 años más tarde Que la realidad. Que la realidad. Y además, yo creo que siempre ha sido así. Sí, Una cosa curiosa que le comento a mucha gente, nosotros empezamos a hacer instalaciones de puntos de recarga en 2013. O sea que llevamos una barbaridad de tiempo haciendo ya este tipo de instalaciones. No había prácticamente ni coches eléctricos por aquel entonces. Claro, me gustaría ver lo que instalabas tú en 2013, porque no había ni coches ni cargadores. O sea, pues como eran aquellos, los Renault Fluence, los primeros Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander, los Twizy eso de Renault, ¿te acuerdas? Sí. Eso de Renault. El primer cargador que montamos, me acuerdo perfectamente, que fue para un Twizy. La primera instalación de punto de recarga que hicimos, porque como bien te digo, eran Tomasuco lo que montábamos en garaje, pero bueno, con sus protecciones. A lo que voy. Empezamos en 2013 y la normativa salió en 2015. Ah, sí, claro. Entonces llegaba un momento que decías,
o no se puede hacer, oye, no, esto no se puede hacer. Claro. O lo hacías, al final, pues tú cogías tu reglamento electrotécnico y decías, bueno, vamos a ver, como esto no está escrito en ningún sitio, vamos a hacerlo de la manera más segura que se pueda, ¿no? Decir, oye, vamos a poner protecciones eléctricas, todas las que se puedan y más, sección de cable de sobra, ¿sabes? Pero estuvimos 2 años haciendo instalaciones que eran alegales, o sea, no había una normativa. No había al respecto. normativa que lo rija. Luego sí que es verdad que se hizo la normativa y esa normativa se fijó mucho y cuando está escrita, pues ves que está escrita sobre lo que ya se había hecho, o sea, sobre esos 2 años de instalaciones que llevábamos haciendo, la normativa se basa en esas instalaciones que ya estaban hechas. Pero siempre es así, ¿no? Empiezas con una tecnología y la tecnología no la va a aplicar la ley. La tecnología es lo que empuja el desarrollo y luego la ley lo limita o lo restringe. O lo regula. Sí. Que así tiene, y yo creo que así tiene que ser. Sí. Entonces, pues como volviendo al tema del V2L, pues lamentablemente creo que le queda todavía ese pequeño salto que empezaremos, pues igual que empezamos con los puntos de recarga, empezaremos a hacer algún tipo de instalaciones como nosotros creamos de la manera más segura y Quizás tal, para una vivienda aislada, que no está ni siquiera conectado a la red o algo así, ¿no? Exacto. Porque hay gente que vive así, para paneles fotovoltaicos y no tiene totalmente aislados, sí. Cada vez nos encontramos ahora con las baterías que ya empieza a ver y tal. Cada vez hay gente sobre todo en sitios aislados, en zonas rurales y tal, que empieza a ser una solución interesante, es decir, aislarme de la red. Oye, ya que has mencionado los paneles fotovoltaicos y eso, pues en una vivienda unifamiliar, aquí tenemos también paneles fotovoltaicos. ¿Qué hay que tomar en cuenta para instalar un punto de recarga? ¿Cómo conjuegan eso? ¿Pueden fastidiar? ¿Puede ser que la potencia dinámica sea más complicado y tal? Al final, el punto de recarga, cada vez más, como hablábamos al principio de la conversación, al principio era un enchufe muy sencillito y cada vez se va sofisticando un poquito más y al final se va a convertir en un elemento... ¿cómo decirte? Un elemento de gestión de la energía de tu vivienda, ¿no? Y es lo que hace el punto de recarga como tal. Ahora mismo un punto de recarga tú lo instalas y tienes placas fotovoltaicas y el punto de recarga es capaz de gestionarte esa energía. Te va a estar leyendo en todo momento el consumo que tú tienes en la vivienda, la producción fotovoltaica que estás haciendo y a la vez está conectado a la red eléctrica. ¿Qué va a hacer con eso? Con todos esos datos que tiene el punto de recarga, te va a dar diferentes opciones de poder cargar tu vehículo. Oye, solamente quiero cargar con el excedente de las placas fotovoltaicas. O no, yo tengo contratado 3 kilovatios, pero como estoy produciendo bastante, quiero cargar el coche a 7 kilovatios. O sea, vas a poder gestionar esa energía que tú tienes gracias al punto de recarga. Y para eso necesitas cada vez un punto de recarga más conectado, con más funcionalidad y eso, pero bueno, ya son casi comunes en el mercado. Son comunes y es lo que te digo, al final el problema técnico a resolver es justamente los garajes comunitarios poder bajar esa conectividad al garaje, pero es que las ventajas son muchas de tener esa conectividad. Primero, como hablábamos, tener esa conectividad para que el punto de recarga esté 100% conectado y tú puedas verlo en remoto y puedas configurarlo en remoto. Pero es que además, si tú tienes internet en el garaje, hoy en día prácticamente todos los coches van a tener actualizaciones vía OTA. Vas a poder ver las cámaras del coche de tu vivienda si el coche está conectado a internet. Vas a poder precalentarlo. Eso a nivel comodidad, pero a nivel seguridad, nosotros vamos a poder monitorizar en todo momento la carga del vehículo. Esto a la gente le está gustando mucho por seguridad. Hay mucha gente que tiene miedos a dejar el coche cargando por la noche y ese tipo de cosas. Pues si tienes el cargador conectado, nosotros en nuestra oficina monitorizamos la carga y además tenemos alertas que nos saltan. ¿Qué alertas nos saltan? Por temperatura. Imagínate que hay una mala conexión y el cargador de repente, pues de su temperatura normal, por una mala conexión o por el problema que sea, sube de temperatura. A nosotros realmente nos llega a nuestra oficina una alerta en la que vemos que ese cargador está subiendo de temperatura. Se le puede mandar al cliente. Así que tenéis un servicio también adicional de mantenimiento. Tenemos un servicio de mantenimiento, PRMaker le llamamos. Y lo que hacemos es que te montamos esta conectividad y te damos la comodidad de que esté siempre conectado, la seguridad de que estamos todo el rato monitorizando tu cargador por si hay una sobretensión o una baja tensión. Si de repente el cargador se queda sin tensión por el motivo que sea, todos esos se nos notifica en tiempo real a nosotros y nosotros podemos notificar al cliente. Me imagino que también es importante para servicios como un hotel, ¿no? Que tú tienes un hotel con 7 cargadores, pero no estás tú ahí enchufando y desenchufando, sino que son los clientes que lo hacen. Exacto. Igual no te das ni cuenta si hay, yo qué sé, que si uno se cae o lo que sea. Claro, si los tienes tú directamente en tu oficina, en tu panel, estás viendo que el hotel tal tiene 6 cargadores y que de repente hay uno que ha dejado de funcionar, no tienes que estar allí delante para verlo, sino que en remoto lo ves. En remoto lo ves y puedes dar una solución, o bien hablar con la gente de mantenimiento del hotel, o desplazar un técnico tuyo
y ir a ver qué le pasa. ¿Y ese servicio lo tenéis independiente de qué cargador se instala o es para algunos específicos? Son cargadores que tengan internet, ¿vale? Estamos ahora mismo con el que más trabajamos con este aspecto es con V12. V12 Trident sí que lo tenemos, tanto en la versión normal como en la versión Pro. Y estamos trabajando con Tesla directamente para que también tener este servicio. ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí, me han confirmado que igual nos van a ver. Este sistema lo tienen ya para el sistema de baterías. La Powerwall de Tesla ya lo tiene abierto, ¿vale? Para que los instaladores puedan entrar y ver en qué situación se encuentra esa batería y la puedan mantener en remoto. Para Google Connector de cargador no lo tenían, pero estamos en conversaciones con ellos y ya han confirmado, no sabemos cuándo, pero que rápido también podamos tener ese panel de monitorización de todos los cargadores que nosotros instalamos. A mí me parece un avance importante por lo que te digo, comodidad, seguridad. Y luego viene la tercera pata, que es ahorro. Ahora hay tarifas, están empezando a salir tarifas inteligentes. Sí. Una tarifa inteligente para un vehículo eléctrico me parece una pasada. ¿Por qué? Porque tú te contratas tu tarifa 24 horas al precio que contrates. 0,11, 0,12 el kilovatio hora. Lo que te ofrezca el distribuidor, ¿no? Pero luego te pueden ofrecer tarifas más baratas si cargas tu vehículo eléctrico. Por ejemplo, hay una tarifa ahora famosa, ¿no? Que te están dando 0,6, pero solamente el precio, el kilovatio hora del coche eléctrico. ¿Cómo saben ese precio? Cuando tu equipo está conectado a internet y se hace una configuración previa. Entonces, ya son tres patas. La comodidad que te da la conectividad, la seguridad de monitorizar y encima el ahorro, porque vas a poder, teniendo esa conectividad, vas a poder cargar mucho más barato el vehículo eléctrico. Por eso te decía al principio que creo que es el siguiente paso. El siguiente paso es que todos los cargadores vayan con esta conectividad. Sí. Es curioso. Y cosa que la gente pide, pero que realmente se usa poco. Yo creo que en las plazas de garaje tener algo de seguridad de que el vecino no enchufa su coche y eso, ¿lo pide la gente también? Lo pide la gente. Yo no soy muy fan, porque al final, sí, lo piden. Meter el cargador dentro de una caja metálica o tal, al final eso... O tener una tarjeta NFC o... Bueno, eso sí, esas cosas dice, bueno, pues es la tecnología que lleva el propio cargador, oye, para que no pueda llegar ningún vecino o ninguna persona que tú no quieras y poder cargar. Entonces, hay diferentes tipos. Sí que es verdad que hoy en día, como casi todos llevan aplicación en el móvil, ahí es muy fácil de configurar para que solamente puedas cargar tú, o bien activándolo desde el móvil, o bien temporizando la carga en momentos donde el coche va a estar siempre aparcado, o hay otros cargadores, como bien dices, que llevan una tarjeta RFID y tú activas o desactivas la carga pasando la tarjeta, o incluso un llavero. Hay diferentes maneras. Lo que yo no me gusta mucho, lo que te digo, es meter... Ya los cargadores tienen su IP correspondiente, tienen su seguridad correspondiente, como para meterlo dentro de una caja metálica, que al final lo que estás haciendo es que el equipo tenga más calor... la conectividad se va a tomar por saco. Garete, o sea, yo creo que los cargadores, tal y como vienen de fábrica, ya están perfectamente preparados para instalarse en un garaje. ¿Y alguna vez habéis oído de vecinos que hacen sabotaje de los cargadores, que les cortan los cables o los vayan desenchufando y fastidiándoles y cosas así? Pues es curioso, que algún caso se ha dado, pero bastante menos de lo que la gente piensa, porque es una pregunta muy recurrente cuando el cliente va a hacer la instalación. Es algo que nos pregunta, oye, si viene un vecino y me corta el cable, o si viene lo vandaliza, o tal y cual. Es una pregunta del cliente, pero se nos han dado muy poquitos casos. Muy poquitos casos. Normalmente cuando se rompen las mangueras o tal, suele ser el propio cliente que se le cae la pistola y lo pasa por encima con el coche. Yeah. O que lo deja, ¿sabes? O que le pega un tirón y lo arranca. Pero no te creas que no se vandaliza tanto. Yo creo que la gente... le da un poco de miedo el tema de la electricidad, ¿no? Dice, hombre, y con razón, ¿eh? Claro, mejor no... Nada, y a ver si voy a llegar yo, claro, voy a cortar el cable y me voy a quedar aquí pegado, ¿no? Sí. O sea, hay que tener un poco cuidado con eso. Entonces, el futuro de los cargadores es asegurar que tienen una conectividad inteligente. Hay otras cosas que ves que vienen en un futuro que tú crees que deberían instalar o incorporar los cargadores, algo que deberían pensar los fabricantes, alguna cosa nueva, o ya estamos en la cima de lo que pueden llegar a ser. No, seguramente que no. Seguramente que hay cosas que no se nos ocurran hoy en día, será lo normal dentro de 5 o 6 años. Eso siempre pasa así. Pero yo creo que ahora mismo el presente y el futuro más cercano va a ir un poco por los temas que hemos hablado, ¿no? Por los cargadores con conectividad, tema del V2L, a ver por dónde va saliendo y tema de la carga colectiva. El tema de la carga colectiva también es un tema que hay que empezar a tratar, que ya se está tratando, pero que hay que darle una solución real y rápida, ¿vale? Porque ya te digo que hay parkings enormes, con muchísimas plazas, con muchísimos vehículos eléctricos, que hay que darles una solución. Muy bien, muy bien. Pues mira, aquí
voy a pillar el móvil porque nos han mandado algunas preguntas para un instalador. Esas me dan miedo, ¿eh? Sí. Hay una aquí que dice que si tu plaza de garaje no tiene columna y aparcas entre dos coches de vecinos que sí la tienen, ¿qué solución se da? Si no tienes un sitio físico en una pared para instalar, se da muchas veces. Tienes dos soluciones. Puedes poner un poste en el suelo o podemos poner un adaptador que va al techo. ¿Vale? Ambas soluciones las hemos instalado. Hay, por ejemplo, empresas como V2T, que es de la que estamos hablando, que en su propio catálogo las tiene ya esas soluciones. Un poste de suelo o una especie de poste invertido en el techo. O sea, muy fácil. Muy fácil. No tiene Pensaba que iba a ser mucho más complicado la solución. Nada. La comunidad de vecinos podría impedir la instalación de un cargador en una plaza particular, alegando que la línea eléctrica pasa por zonas comunes o por alterar la estructura del edificio al perforar el forjado. Esto es una gran pregunta. El tema de los talados en forjados es una gran pregunta porque tú no puedes cambiar la estructura del edificio ni taladrar forjados de una manera alegre, ¿no? De decir, ir taladrando. Lo que sí que está claro que cuando se diseña un edificio, las zonas de cuartos técnicos, como puede ser un cuarto de contadores, un RITI, un PCI, una sala de bombeo, esas zonas ya están proyectadas para que sea una zona de paso de instalaciones. ¿Vale? Como decías antes, el servidumbre de paso, pero son una zona que está diseñada y lógicamente no va a haber una estructura, no va a haber vigas, no va a haber viguetas, no va a haber pilares. Son zonas donde ya el proyectista en su momento ya tuvo en cuenta que son zonas donde se van a pasar instalaciones. Entonces, hay muchas veces que no queda otra que realizar taladros en forjado, lógicamente, pero siempre hay que hacerlos en estos cuartos técnicos. Vale, perfecto. Luego preguntan... A los instaladores lo que le preguntaría es si tienen alguna asociación, organismo o plataforma donde los usuarios pueden buscar un instalador en su zona, que vosotros en el nombre PRM, Punto Recarga Madrid, pero tenéis una red un poco más extensa también, pero si yo vivo en Girona, ¿qué hago? Sí. Asociación como tal de instaladores de vehículos eléctricos no conozco. O sea, yo creo que no la hay. Sí que hay asociaciones de electricistas o de instalaciones eléctricas generales, pero como de instaladores de punto de recarga, asociación como tal, no existe. Lo que sí, como bien dices, puedes venir a una empresa como nosotros, por ejemplo, y nosotros, aunque somos PRM, que en su momento trabajábamos solo que en la zona de Madrid, ahora mismo ya trabajamos a nivel nacional. Hacemos cualquier instalador que venga de Gerona o de Sevilla, de Andalucía. Lo que tenemos es una red comercial, una red de colaboradores, digamos. Tenemos colaboradores en todos los sitios para poder llegar hasta cualquier punto y poder hacer ese tipo de instalación. De momento, la colaboración que estamos haciendo es directamente pasar el lead a ese tipo a una instalación que esté en Andalucía o que esté en otro punto. En el momento que estamos ya en ello, que empieza a haber un volumen recurrente, porque siendo sincero, donde está realmente el volumen gordo de instalaciones de punto de recarga, pues en Madrid, quizá Barcelona, Valencia ahora está siendo un boom, hace un año justamente. En Valencia han vendido más de 20% de coches eléctricos en el último mes. Pero, claro, pero ha sido por hace justamente ahora va a ser un año del tema de la Dana, claro, hay cuántos... Más de 100.000 coches han tenido que sustituir y muchas ayudas con vehículos eléctricos. Entonces, ahora mismo cualquier persona que se plantea cambiar a un vehículo, ya el vehículo eléctrico o el vehículo enchufable es una realidad. Claro. Si compras un vehículo eléctrico, al final tienes que tirar de montar un cargador. Entonces, Valencia está siendo una plaza ahora muy fuerte de instalaciones de puntos de recarga. Pero a lo que iba, en el momento que tengamos un volumen importante, ese colaborador lo que le hacemos ya es que directamente un contrato para que esa instalación ya no sea un cargador que te pasamos a ti, sino que sea una instalación que hacemos PRM en Galicia, donde sea, la hacemos nosotros directamente, la facturamos directamente y nosotros tenemos el acuerdo privado con ese instalador. Hay que cambiar de PRM a PRE, de Punto de Recarga de España, que se quedó, al final el nombre se va a quedar pequeño, pero bueno. Hay una que pregunta sobre los enchufes Shuko, un enchufe normal, si están preparados para la carga lenta a 3 kilovatios, tipo, hay algunos... hay uno del Green Up de Legrand, que es una toma Shuko, pues prácticamente igual que esta que tenemos aquí, pero sí que tiene un envolvente de plástico un poquito más grande y aguanta un amperaje un poquito mayor, hasta 16 amperios, que son esos 3,6 kilovatios que comentaba el compañero. Yo siempre recomiendo que en una toma Shuko no se carga más de 10 amperios, que son 2,3 kilovatios. ¿Por qué? Porque ya no solamente es la toma la que tiene que estar preparada, la propia toma Shuko que tú estás conectando, el propio cable que tiene esa toma Shuko, lo vas a forzar demasiado y puedes tener un problema que nadie quiere tener ese tipo de problemas. Entonces,
Tomas sucos, bien, pero nunca a más de 10 amperios. Yo siempre lo limitamos a 10 amperios. Es más, estamos ahora comercializando en la tienda online que tenemos un cargador ocasional de este tipo, que es con Tomasuco, y está limitado directamente ya a 10 amperios, por seguridad. Entiendo yo que incluso un suco, aunque es homologado para 13 amperios, que hay muchos también, esos en pico. Pero cuando cargas un coche eléctrico, pues pueden ser 10 horas y dar 13 amperios. 10 horas, pues se puede calentar mucho. Es que esa es la respuesta, que puede dar 13 amperios, pero puede aguantar hasta 13 amperios en un momento dado. No está preparado para trabajar a 13 amperios siempre. Vale. Entonces, es el problema que vamos a tener. Vale. Yo tengo que admitir, Iván, tengo que pecar, que nosotros tenemos coche eléctrico antes de que tú viniste aquí a instalar y caerte arriba y tal, y cargamos en un suco, pero sí, cargamos yo creo que era a 10 amperios en el cargador ocasional. Era un BMW i3 que tenía una batería como el iPhone más o menos de grande, chiquitito, sí que se cargaba entera por la noche, y creo que eran 18 kilovatios hora. 18 kilovatios hora que tenía ese coche. De batería, ¿no? Sí. Y en un suco, pues a carga lenta nos valía, pero bueno. Valía. Pero otra cosa es que, ves, en ese caso habría que revisar incluso el enchufe que tienes aquí tú en tu vivienda, porque hay instalaciones que son más antiguas, ¿no? Y hay que ver ese cableado si realmente aguanta esos 10 amperios de forma continua, las conexiones de ese enchufe. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque luego escuchamos cosas de decir, que si se quema, que si hay que tener cuidado. Pero claro, hay que ver cómo se conecta ese coche, dónde se conecta y a qué potencia se conecta. Si tú te vas a casa rural en un fin de semana y enchufas tu cargador ocasional que lo tienes trucado a 16 amperios, hay que tener mucho cuidado. A 6, ahí lo pongo a 6. Intento no cargarlo porque al final, cuando vas de viaje sabes que siempre pues, vas a hacer una parada rápida en algún cargador de alta potencia y vas a poder cargar perfectamente para ir y volver sin ningún problema. Pero si hiciera falta cargar un enchufe de ese tipo, al mínimo. Si no conoces la instalación, ponlo al mínimo que puedas, que son 6 amperios y quítate de líos. Además, estás de vacaciones, así que no tienes que tener prisa por salir. Eso hombre, eso me parece buen consejo. Y si no, mejor todavía, que el dueño de la casa rural nos llame y monte un punto de recarga. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa en las comunidades antiguas que no tienen preinstalación? Al final se juntan montones de agujeros en los cargadores. A veces es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Que al final, pues incluso los propios cuadros eléctricos se pueden llegar a llenarse en los edificios antiguos. ¿Y la solución cuál es? Pues como hemos hablado antes, tiene toda la razón este chico que nos comentaba este tema. Hay que hacer preinstalaciones para vehículos eléctricos. Tú empiezas a hacer una instalación 2, 3, 4, 5, pero ya llegamos a muchos sitios, a lo mejor te encuentras que hay 7, 8 instalaciones cogiendo del mismo módulo de contadores. 8 taladros, 8 tubos por todos los sitios, el embarrado de donde están las bornas de salida llenas de pinzas aperimétricas y de aparatos de medida. No está preparado para ello, no se fabricó y está preparado para este tipo de instalaciones. ¿Qué hay que hacer? Una preinstalación comunitaria donde todo vaya por la misma canalización y todo vaya unido. ¿Qué pasa con estas preinstalaciones? Se llegarán a hacer. ¿Cuándo? Pues cuando la comunidad decida que es el momento. Nosotros lo que sí que hacemos cuando hacemos preinstalaciones es recoger las instalaciones ya hechas, ¿vale? Porque lo que sí que nos parece mal es llegar a un sitio, hacer una preinstalación comunitaria que a lo mejor ya te encuentras 8 o 10 cargadores montados. Entonces está la preinstalación vacía y los 8 cargadores. Entonces nosotros siempre presupuestamos el desmontar esas 8 o esas 10 instalaciones y dejarlas ya recogidas por la preinstalación, de tal manera que desmontas pues todos los tubos que había ya pues, por el techo del garaje. Me parece un sinsentido hacer la preinstalación e instalarlos de forma independiente. Eso es, pero claro, como ya estaban instalados, pues, ¿quién se hace cargo de esa desinstalación? Pero nosotros creemos que la lógica lo dice así, ¿no? Es decir, oye, si estoy montando una preinstalación, lo suyo es desmontar lo que ya está montado para que esas instalaciones sean las primeras que ocupen este espacio ya. Muy bien, muy bien. Pues Iván, yo me quedo con el dato de 200 instalaciones mensuales, 7.000 en total, y ninguno se ha quedado sin cargador. Eso me parece bastante impresionante. Y si alguien quiere contactar con vosotros para informarse o para instalar un cargador, ¿dónde es la mejor forma de hacerlo? La manera más fácil es en nuestra página web. La página web es www.recargamadrid.madrid, o sea que es como el nombre de la empresa, muy facilito. Y ahí vas a ver la página web, que también es muy sencillita, y vas a tener la opción de hacerte tu propio presupuesto. En 2 minutitos te puedes hacer tu propio presupuesto. Te vamos a hacer 4 o 5 preguntas muy rápidas. Tu dirección, tus datos, qué tipo de instalación es en un garaje comunitario, una casa unifamiliar, una serie de preguntas y en ese mismo momento vas a tener ya tu primer presupuesto encima de la mesa.
Para confirmar ese presupuesto simplemente necesitamos que nos envíen un pequeño vídeo mostrándonos la instalación que quieren ejecutar y ya tienes el presupuesto confirmado. Hay muchos clientes que les hemos hecho el punto de recarga sin ni siquiera hablar con ellos. O sea que de esta manera él ha llegado, se ha hecho su presupuesto, ha mandado el vídeo, lo hemos confirmado y a los 5 días le estaban montando el cargador en su vivienda. Muy bien. O sea que de esa manera muy fácil. También hay otra opción, hay gente que necesita una ayuda comercial. O sea que entonces tú puedes perfectamente decir que me llame un comercial y ahí el comercial pues se va a poner en contacto contigo y para ayudarte, para echarte una mano si tienes una instalación un poquito más dificultosa. O no sabes qué cargador instalarte o tal. Tienes dudas, pero lo mejor es a través de nuestra página web. Luego sabes que también que trabajamos las redes sociales, ¿no? Que tenemos pues diferentes canales en YouTube, en TikTok, Instagram, y ahí pues igual si nos sigues pues vas a estar también rápidamente, vas a tener la información de los últimos cargadores que salen, algo de coches eléctricos, de cómo cargan, qué velocidad, todo lo que sea relacionado con la movilidad eléctrica. Intentamos estar siempre ahí a la última. Perfecto, Iván, muchísimas gracias por venir aquí al podcast y espero que a la gente que nos está escuchando o viendo les ha resultado interesante. A mí, desde luego, que sí. Y quería recordaros que estamos en YouTube, pero también estamos en Spotify, en eBooks, en todas las plataformas de podcast, así que si nos hacéis el favor de suscribiros aquí, seguro que no vais a perder ninguno de los episodios futuros que vamos a soltar aquí, porque ya empezamos la siguiente temporada con muchos más podcast con gente tan interesante como Iván que nos ayuda a entender la movilidad eléctrica y sostenible del futuro. Muchas gracias por seguirnos aquí y nos vemos en breve en otro. Chao.